Daniel. Libro de Daniel. Capítulo 6. Vamos a leer 3 versículos en el capítulo 6, ya que hemos leído la historia. Dice la palabra de Dios, leemos por la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a él, sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, y gran Rey, que estamos una vez más por tu amor, tu misericordia. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por las bendiciones que nos da ese llamado Señor. Ayúdanos, Señor, ahora a ser diferente, a marcar la diferencia en medio de una generación maligna y perversa, la cual necesitamos cada día marcar la diferencia. Guíanos, Señor, en esta mañana. Habla, como ya has hablado en el primer servicio, a los hermanos, Padre. Y sé que has hablado a mi vida también, Padre, porque si algo necesitamos es tomar decisiones claras en nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre. Nosotros oramos. Amén. Amén. Ok, aquí vemos una historia que es bastante, que nos debe llamar la atención. Un hombre muy diferente a todos los que en el Antiguo Testamento se habla. Daniel era un hombre al cual Dios iba a usar de una gran manera en el tiempo de algunos reyes que eran importantes. Pero vamos a ver, el rey Darío hace y agarra un buen grupo de hombres, 120 sátrapas, en lo cual la palabra sátrapa significa gobernadores de la provincia en el antiguo imperio persa, nombrados directamente por el rey para administrar justicia, recaudar impuestos y mantener el orden, actuando como protector del territorio con el tiempo. Eso era lo que el rey había agarrado un buen grupo de hombres y lo había colocado en diferentes lugares en varias provincias. En eso estaba Daniel. Daniel también era un hombre diferente. No recuerda esto, hermano, que ya Daniel había sido escogido con 3 hombres más, con Sadrach, Mesach y Abednego, y él eran 4 hombres, lo cual no hubiese tacha, dice la palabra de Dios, y en eso estaba Daniel. Daniel en el capítulo 3 también habla, todo tiene que ver con Daniel, hermano, en cuanto a su libro. Y nos va a enseñar algo interesante, porque él dice en este capítulo 6, versículo 3, dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque en él había un espíritu superior, Recordemos, hermano, no podemos hablar que estaba el Espíritu Santo con él, ojo, dentro de él. ¿Por qué? Porque la palabra espíritu aquí está escrita en minúscula. Y cuando la palabra está escrita en minúscula, espíritu, está hablando del espíritu de la persona. Cuando está en mayúscula, habla del Espíritu Santo. La diferencia a Daniel, a estos hombres, es que el espíritu que él tenía era un espíritu que tenía temor hacia Dios. Un temor hacia Dios por lo que había acontecido y había sido enseñado por sus padres, hermanos. La importancia de un padre en medio de la iglesia es importante, porque tus hijos tendrán temor de Dios. Lo cual en Daniel estaba ese temor a Dios. Temor a Dios no es tener miedo a Dios. Temor a Dios es: donde estoy, represento a un Dios grande, poderoso, santo.
y no quiero fallarle. Eso es lo que debo entender por temor. No miedo, porque nosotros miedo tenemos a nuestros padres, pero a Dios no se le tiene miedo, a Dios se le tiene temor. Porque donde estoy quiero hacer lo que es correcto, quiero glorificar el nombre de mi Dios, hermano, y nada me va a hacer mover de ahí mientras entienda para qué estoy en el lugar donde estoy. ¿Sabe qué? A veces no entendemos por qué estamos en un lugar. Hay cosas que Dios nos coloca en lugares para glorificar su santo y bendito nombre. Y Él va a usar todas las cosas que están alrededor para que el nombre de Él sea glorificado. El problema muchas veces es que no estamos entendiendo cuál es la función que tenemos nosotros en medio de la vida cristiana. Debemos ser luz en medio de una generación maligna y perversa. Aquí vemos a un Daniel consagrado a Dios y no tiene el Espíritu Santo. Pero muchos de los que estamos aquí, hermano, tenemos el Espíritu Santo, hermano, en nuestra vida. Y al tener el Espíritu Santo en nuestra vida es el que nos va a enseñar lo que en realidad necesitamos hacer para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Es el Espíritu Santo, es a través de la enseñanza de la palabra de Dios y el Espíritu Santo haciéndome ver que tengo una necesidad en mi vida. Y esa necesidad solamente es suplida por el Señor. Esa necesidad que yo puedo ver en mi vida no la puede llenar un hombre, no la puede llenar una iglesia, solamente la llena el Señor a través de su Espíritu Santo. Por eso lo dejó, para que sea nuestro consolador, para que sea nuestra guía, para que en los momentos difíciles nos consuele, porque sí, hermanos, llegan momentos donde caemos abatidos por nuestra manera de pensar, no porque quiera ser así, hermano, porque el pecado, como les dije temprano, no tiene poder sobre el creyente. Pero viendo todas estas cosas, hermano, hoy en día no estamos viendo hombres y mujeres diferentes a Daniel. Estamos viendo hombres y mujeres cayendo en batalla, destruyendo sus vidas, simplemente porque no están entendiendo la posición donde Dios lo colocó, la posición donde Dios lo tiene. Y Daniel está entendiendo porque Daniel ya había tenido una conversación en el capítulo 1, y eso vamos a ir más adelante, pero quiero a la introducción, dice: ¿cómo puedo ser diferente cuando todo me es contrario en un mundo que se ha diseñado para que el cristiano sea destruido? Y aún a una sociedad acabada por el pecado y nuestra familia sufriendo. Amén, hermano. Amén. Y nuestra familia sufriendo. ¿Cómo puedo yo marcar la diferencia en una generación maligna y perversa? Porque, hermano, estamos viviendo en una generación maligna y perversa donde el trono es de Satanás, donde usted le dice a las personas que Cristo murió por él y dice: no me interesa. Usted le dice a las personas que hay un estilo de vida diferente que Dios tiene para ti y la gente no quiere nada con eso. Y uno dice: wow, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y cuando veo a Daniel parado firme por las cosas del Señor, no por el Evangelio, porque en este momento no está el Evangelio es con Jesucristo, las nuevas. Simplemente por lo que Dios simplemente lo que se le ha enseñado a Daniel, porque Daniel no era cualquier persona. Daniel era un hombre de Dios, hermano. Era un hombre que puso prioridades en su vida, la cual cada uno de nosotros necesitamos tener prioridades en nuestras vidas. ¿Cuáles son tus prioridades? Si tú tienes prioridades para Dios, hermano, tu vida va a ser una vida eficaz. Si tus prioridades son primero que Dios, hermano, tu vida va a ser destruida. Porque tú no puedes sacar a Dios de tus prioridades. Dios es el centro de nuestra vida. Amén. Dios es el centro de todo lo que hacemos, hermano. Si Dios no está en el centro de nuestra vida, vamos a fracasar. Y ya en un tiempo lo fracasamos porque nacimos siendo pecadores. No teníamos el conocimiento de Dios. Hicimos cosas perversas, hicimos cosas malas que a Dios no le agradó. Creímos en Cristo, fuimos justificados por su sangre, ahora somos salvos y ahora queremos marcar una diferencia. Porque eso es lo que queremos. No queremos fallarle al Señor. Pero hay algo que es importante en la vida de Daniel. Daniel capítulo 1. Versículo 1, capítulo 1, versículo 8.
Mira lo que dice la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, hermano, no es mi idea. Líbreme yo de pararme aquí a hablar mi idea. No es mi idea, es la palabra de Dios. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, a los jefes del eunuco que no le obligasen a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¡Wow! Lo primero que puedo yo ver es una vida de Daniel que él propuso en su corazón. Proponer en su corazón es que no quiero hacer lo que la gente alrededor quiere que yo haga. Lo que yo quiero hacer es que obedecer a Dios, aún así me cueste la vida. Aún así, pase lo que pase, iré preso, no me importa, pero lo que yo quiero hacer es obedecer a la voz de Dios. Obedecer a la voz de Dios va a traer consecuencias en nuestra vida, claro que sí, hermano. Claro que sí, hermano. Va a traer sufrimiento, claro que sí. Pararte firme por el Evangelio, vas a ser despreciado por tus mejores amigos. Pararte firme por el Evangelio, vas a ser, aunque tu familia te maltrate, te humille. Porque ahora que eres evangélico, ahora no tratas con uno. No, hermano, si ellos quieren compartir con nosotros, ellos saben dónde nosotros estamos los domingos. Amén, hermano. Amén. Ellos saben que nosotros estamos los domingos, ellos saben que nosotros estamos los miércoles, ellos saben que nosotros estamos los días domingos de la tarde, ellos saben que estamos los sábados predicando la palabra de Dios. Ellos saben, ¿quieres compartir conmigo? Ven conmigo. Yo no lo puedo hacer a ti. Ojo, no estoy diciendo que no vayamos a ayudarles. Es simplemente que hay prioridades en nuestras vidas que ya que cambiaron a nosotros que la manera de pensar que antes teníamos. Amén, hermano. Amén. Esto que hace Daniel propuso en su corazón. Wow. Eso le va a caer, hermano, a él, a los que están alrededor de la patada. ¿Te crees mejor que nosotros? No. Es simplemente que sirve un Dios santo. Es simplemente que sirve un Dios poderoso. Que no es cualquier Dios. Es el Dios que de mis padres. Amén, hermano. Amén. Pero muchas veces no estamos entendiendo esto, hermano. A pesar de que en esta porción Daniel no tenía el Espíritu Santo con él, hermano. A pesar de que Daniel simplemente lo único que había escuchado de Dios, hermano, y sabía que era un Dios en los cielos. Pero usted y yo, hermano, cuando confesamos a Cristo como Salvador personal, entendemos que lo que hizo Él en la cruz del Calvario por nuestro pecado, y el Espíritu Santo pasó a morar en nuestras vidas de una manera increíble, hermano, ayudándonos en esas debilidades que nosotros tenemos, hermano. Aquí no vemos a un Daniel doblegando, aquí vemos a un Daniel parado firme por lo que cree, hermano. Y parado firme no es que, bueno, un ratito aquí, un ratito en el mundo, un ratito no, hermano. Cuando usted cree en Cristo, hermano, su vida cambia. Amén. Y empieza una transformación grande en nuestra vida, al punto, hermano, que este mundo nosotros debemos aborrecerle. Amén, hermano. Amén. Este mundo es malo, hermano. Este mundo es todo lo contrario a lo que nosotros creemos, hermano. Pero no podemos salir del mundo. Eso es lo interesante, hermano. No podemos salir del mundo. Estamos en el mundo. Trabajamos en el mundo. Andamos alrededor de personas del mundo, hermano. Y no somos mejores que ellos. Ojo, no somos mejores que ellos. Porque tengamos el Espíritu Santo, no somos mejores que ellos. Porque si tú ves a mi Señor, hermano, cuando el Señor se llama a Mateo, se sienta con publicanos y pecadores. ¿Y saben qué hacen los fariseos? Los que se creían algo en ese tiempo. Mire, y es que él no sabe con quién está comiendo. Está comiendo con pecadores, con publicanos y pecadores. ¿Y qué es Dios, pues? Y el Señor le da una entrevista que yo no vine a buscar a justos, sino a pecadores. Y todos aquí somos pecadores. Entonces quiere decir que nos vino a buscar a nosotros. Amén. Amén. A mí me vino a buscar, a mí me consiguió hace 19 años, aunque creo que fue más atrás, tenía 13 años, hermano. Pero hice las cosas mal hasta los 30 años. Y bueno, después de los 30 años, ya tengo 19 años en el Evangelio. ¿Quiere decir cuánto tengo años? 49 años, hermano. La gracia del Señor. Y quiero hacer lo que es correcto. Amén. Quiero hacer lo que es correcto. Por eso es que debo entender
lo que Daniel solamente dijo una sola palabra, propuso en su corazón. Propuso en su corazón. ¡Wow! ¿Y sabes qué? Usted y yo no proponemos nada. El Señor nos lo dio a nosotros. Nos cambió ese corazón de piedra y nos cambió un corazón de carne. Sí, hermano. Así que usted, ¿qué usted va a proponer si tú no tienes nada que proponerle a Dios, hermano? Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Amén. Hermano, lo hizo todo en la cruz del Calvario, hermano. Por usted y por mí, hermano. Así que no tenemos excusa de no hacer una gran obra para el Señor. Porque este hombre, que simplemente tenía temor de Dios, y que estaba alrededor de hombres perversos, hombres malos, porque ellos sabían cómo se lo habían traído la cautividad, caminando, maltratando. Acabaron con toda Jerusalén en ese tiempo, hermano. Mataron gente, ellos sabían. Y Daniel dice, ¿sabe qué? Si me paro firme por el Evangelio, voy a morir. Pero no importa, ya mi padre empieza. ¿Qué importa? Se pararon firme por el Evangelio, por Dios, perdón. Y murieron. No lo he perdido todo, tengo esperanza. Amén, hermano. Amén. Eso es lo bueno, hermano, que nosotros tenemos esperanza, hermano. Amén. Y esa esperanza no avergüenza. Amén. Daniel era un hombre que su vida reflejaba una conducta diferente y una entrega a lo que hacía. Vamos a ver lo que hizo diferente a Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 3. Dice, Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque en él había un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era, ¿qué, hermano? Fiel. Qué interesante, cuando eres fiel hay una promesa para los que son fieles, ¿cierto? Ser fiel y qué? Y recibirás tu corona. Tiene que ver con fidelidad. Aquí vemos algo en Daniel, que Daniel era fiel al Dios de sus padres. Daniel era un hombre fiel que no iba a nada a mover de lo que él creía. Nada. Tú no vas a ver ninguna marca en la vida de Daniel. Tú sabes ver que Daniel es llamado como nuestro Señor Jesucristo más adelante. Daniel el amado, y así llamaron a nuestro Señor Jesucristo desde el cielo. ¿Sabes qué? Este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y así era llamado Daniel, porque Daniel no se le conocía pecado. Daniel, el único pecado era haber nacido en este mundo, porque Daniel caminaba de una manera increíble hacia el Dios que servía. Porque para entender todo lo que está pasando aquí, para que Daniel hiciese lo que hizo, hermano, mire, no estaba fácil, hermano. No estaba fácil para hacer el firme al rey y decirle, mire, a los que tenían alrededor, mira, yo no quiero comer de lo que el rey come. Ese es muerte seguro. Ese es muerte seguro. Al punto de que al verse parado firme, Dios coloca gracia delante de qué, del mensaje, del que está al frente de él. Gracias, hermano. Cuando tú te paras firme por el Evangelio, las cosas que te rodean, Dios las va a usar para que tú caigas, para que no caigas, hermano. Porque eso lo ha prometido Él. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Hermano, si Él está conmigo, ¿tú crees que va a hacer que yo caiga, hermano? Hermano, ¿tú crees que el Dios que nosotros servimos es el Dios que antes teníamos, hermano? Que lo que quería era la exclusión para nuestras vidas. No, hermano, el Dios que servimos hoy va a hacer todo lo posible para que tú no caigas, hermano. Amén. Él va a hacer todo lo posible. Te dejó el Espíritu Santo para que no caigas. Te dejó la palabra de Dios para que no caigas. Te dejó una buena iglesia para que no caigas, hermano. El problema somos nosotros que queremos caer. Nunca es el diseño de Dios que el hombre caiga. Nunca fue el diseño de Dios que cuando Adán tú me vas a fallar porque yo te voy a hacer que caiga. No, fue decisión de Adán caer. ¿Por qué no sirves al Señor? Porque es tu decisión.
¿Por qué no buscas a Dios? Porque es tu decisión. ¿Por qué no te consagras a Dios? Porque es tu decisión. Ya Dios lo hizo todo. Y ahora vemos a un Daniel diferente, dispuesto a morir. Pero tienes un grupo de personas, como lo tenemos nosotros, hermanos, los jóvenes en el liceo. Tienes un grupo de jóvenes buscando la manera de hacerle caer a ellos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Ni Biblia te veo. ¿Y sabes qué creen los jóvenes? ¿Se creen la mentira? No. Nosotros. ¿Qué vas a venir con hacer tú? Mira, como tú hablas con estas personas con doble sentido, ¿qué vas a venir con hacer tú? Y van a hacer todo lo posible ¿para qué? Para hacernos caer en el trabajo, porque el puesto que Dios nos ha dado a nosotros es un puesto privilegiado. No es cualquier puesto. A Daniel le van a colocar de qué? En un lugar, y ellos estaban ahí, oye, lo van a poner ahí, a mí no me van a poner. En los asuntos del rey. ¿Y qué van a hacer? Buscar la manera de caerle. ¿Por qué? Y la palabra de Dios es clara, hermano. No había ninguna que tacha para David. ¡Wow! Interesante, hermano. ¿Y sabes qué, hermano? Hoy en día no podemos decir eso. Muchos creyentes. La vida que estamos viviendo hoy en día en el cristianismo es una vida tan vacía hoy en día. Sí, hermano. La vida que se vive hoy en las iglesias, hermano, lamentablemente es tan vacía que aquí parecemos buenos creyentes, hermano. Pero en nuestras casas somos otras personas. Y eso nunca va a hacer que hagamos una gran obra para el Señor. Porque si algo puedo ver en la vida de Daniel, es que a pesar de que lo habían acusado, porque más adelante lo vamos a ver, hermano, dice, cuando empieza Daniel su integridad, cuando hace una diferencia entre lo que puede destruir su relación con Dios. Mi relación es lo más importante en mi vida con Dios, hermano. Si yo pierdo esa relación con mi Dios, hermano, empieza un fracaso mortal en mi vida. Un fracaso que muchos hemos pasado por allí. ¿Sabes qué, hermano? Un día estamos haciendo las cosas bien y un día estamos haciendo las cosas mal. ¿Sabes por qué? Porque hemos ¿qué? Apartado a Dios de lo que nosotros realmente debemos ser. Cuando usted aparta a Dios de su vida, ¿y cuándo lo hemos apartado? Cuando dejo de orar, cuando dejo de leer la Biblia, cuando dejo de congregarme, cuando empiezo a cuestionar, cuando empiezo a humillar. En ese momento he apartado a Dios de la vida. Y empieza un fracaso en mi vida de una manera increíble, que empieza todo a caerse de una manera, empieza a caerse esa torre que yo construí, porque sí, fui yo quien la construí, porque no fue Dios, hermano. No fue Dios, fui yo, hermano, que empecé a construir una torre en mi fuerza, sin la dirección del Señor. Porque cuando tú estás en la dirección del Señor, nunca vas a caer. Ah, no, nunca vas a caer. Nunca vas a caer. Dios nunca va a querer que tú caigas. Pero construimos una torre para caer. Porque si esa torre es construida directamente por el Señor, mira, no vamos a caer nunca. La Biblia dice que nunca caeremos. Nunca caeremos. Pero vemos hoy en día cómo personas, como creyentes están cayendo una y otra vez sin entender que el Dios al que servimos es un Dios maravilloso, es un Dios grande que nos va a ayudar a terminar nuestra carrera, a terminar nuestra obra, porque Él es fiel y Él dice que va a estar con nosotros hasta el final. Amén. Amén. Él es fiel. Y la fidelidad de Dios no depende de lo que tú y yo hagamos. Porque tú y yo hemos sido infieles, tú y yo hemos sido desleales. No depende de lo que hagamos, de lo que tú y yo hagamos. Lo segundo que puedo ver aquí, una persona
que nadie puede señalar a pesar de estar rodeado de personas malas. Ese era Daniel. Daniel estaba rodeado de personas malas. Dice el versículo más adelante, dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulguen un edicto real o lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¡Wow! Ahora, oh rey, confirme el edicto y firma para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se puede abrogar. Firmó pues el rey el edicto y la provisión. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. ¡Wow! Aquí vemos a Daniel, que ahora se han colocado un edicto, han dicho: bueno, ahora el que sirva a otro Dios, que no seas tú, porque ellos tenían un concepto de que los reyes eran sus dioses. Ellos tenían un concepto que no había otro Dios, solamente ellos, los reyes se creían la última Coca-Cola del desierto, ellos se creían mejores que todos, entonces ellos agarraban a su gente y los esclavizaban al punto de que no había otro Dios. Y vemos aquí ahora a Daniel que escucha, y Daniel, ¿sabes qué, hermano? Él no está pintando a Dios. Ojo, él lo hacía todos los días. Él no, dijiste eso, yo voy a las ventanas, yo las voy a abrir, yo las voy a abrir. No. Lo hacía que todo los días. No es que, bueno, hermano, aquí hay una carne. ¿Te la quieres comer? Bueno, dale, pero tiene campeón, no te preocupes, a mí no me va a pasar nada. Eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. Cómasela. Y no vas a tentar a Dios, sino que estará en la presencia de Dios. De una vez. Eso no es, bueno, es que me dolió la barriga. No, directamente la presencia porque está tentando al Señor. Daniel en ningún momento está tentando al Señor. Daniel está haciendo lo que él solía hacer todo se arrodillaba delante y ellos estaban molestos porque Daniel era diferente. Mi hermano, cuando hay un cristiano que se para firme por el evangelio, los que están alrededor dicen: no puedo andar con este porque lo puedo robar. No puedo robar. Este le va a decir: entonces no, vamos a hacer la cosa, vamos a quitarlo del medio. De una vez. ¿Cómo hacemos? Bueno, este vaya a orar como solía hacer. Vamos, hablamos con el rey, hacemos que firme un edicto, lo eliminamos y todo nos queda para nosotros. Porque el único que se habla ahí de esos 120 zapas era de Daniel, no se habla más de los otros. No había otro parado firme por Dios, era él nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminarlo. Si lo eliminamos, nos queda todo y nadie nos va a decir nada. Bueno, eso es lo que está tratando de pasar aquí, hermano. Simplemente porque hay un hombre que se paró firme por el Señor. Tú y yo, cuando nos paramos firmes por el Señor, gente va a buscar la manera de hacernos caer. Pero el Dios al que servimos no me dejará ser tentado más de lo que pueda resistir. No me dejará ser tentado más de lo que yo pueda resistir. ¿Sabes qué? Porque me va a dar la salida. ¿Para qué? Para triunfar. Porque el que mora en mí es más que vencedor. Amén. ¿Sabe qué? El que mora en mí es más que vencedor. Y vemos aquí a estos hombres hacer daño a Daniel. Porque le están haciendo daño, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Cuando hay gente que no dice que ama y te traiciona, ¿cierto que nos duele? ¿Nos duele o no nos duele, hermano? Nos duele, hermano. Claro que nos duele, hermano. Te has dado por una persona, le has ayudado, y de repente sale hablando más de ti. Y uno dice: ¿sabes qué? Ya yo tengo la respuesta. ¿Por qué te aflige? Eso es normal. Eso es normal. A que tú ayudes, eso es normal que te habla mal de ti. Porque si tú ves la historia de nuestro Señor Jesucristo, anduvo con 12 hombres.
Uno lo vendió, uno lo negó, uno dijo, si no meto la mano en tus dedos no lo voy a creer. ¿Y qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos nosotros, hermano? Eso va a pasar. El problema es que tenemos que estar conscientes de que las motivaciones mías no son de este mundo, las motivaciones mías son del Señor, hermano. Debo estar arraigado en el Señor, debo estar anclado en el Señor, para que eso no me quite mi sueño y no rompa mi relación con el Señor, sino seguir haciendo lo que es correcto. Hacer lo que es correcto. Y vemos ahora que después que hacen el edicto, Daniel va a su casa y abre las puertas como que, y oraba y rogaba, empecé yo, y fueron luego, en el versículo 10, 12, fueron luego antes que el rey y le hablaron del edicto real. No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Respondió y el rey diciendo, verdad es. Estamos en el 12. Conforme a la ley de los medios Persia, la cual no puede ser abogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es el hijo de los cautivos de Judá, que no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puerta del sol trabajó para librarle. ¿Saben qué? Lo que acaba de firmar el rey no podía ser ¿qué? Revocado. La palabra de un rey no vuelve atrás, no puede ser revocado. Él hizo su mayor esfuerzo para que Daniel ¿qué? No muriera, pero no podía que ya está firmado, ya no puedo hacer nada. Puse mi sello y no puedo hacer nada. Lo cual vemos que en el corazón de este rey, que Daniel había impactado su vida. Algo había pasado en la vida de este rey que Daniel había impactado su vida. Porque ¿quién era Daniel? Una persona igual que usted y que yo. Así es. No era súper especial, no era súper normal. Era una persona normal como usted y como yo. La diferencia que él había propuesto por su corazón, hacer lo que es correcto. Y ese hombre quedó impactado por la vida de Daniel y dijo, wow, ¿y ahora qué hace? ¿Ahora qué hace? Va a morir Daniel. Wow. Pero aquí yo puse una vida íntegra, impactará la vida de otras personas. Una vida de integridad impactará la vida de otras personas. ¿Saben qué, hermano? Tú has impactado vidas de otras personas. Sí, hermano. Hombres impactan la vida de unos, de nosotros. ¿Saben qué, hermano? Sí. Cuando hay hombres que caen en batalla, nuestro corazón se duele, ¿cierto? Yo tengo muchos hombres de Dios que han caído en batalla, hermano. Y he llorado por la caída de esos hombres de Dios, porque son hombres de Dios, hermano. Y yo digo, Señor, si ellos han caído, yo también puedo caer. Ayúdame, Señor. No me quiero creer nada. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Ayúdame. Solamente lo único que le pido al Señor, ayúdame, Señor. Porque si ese hombre cayó, que caminaba en integridad, ¿qué quedará para uno? Y muchas veces uno, a veces pesado, y no hemos encontrado fácil. A veces tú y yo no hemos pesado, el Señor nos ha pesado y no hemos encontrado falto, hermano. No hemos encontrado falto porque hemos sido pesados, pesa falsa. Hemos hecho cosas perversas que usted y yo a solas sabemos, pero nuestro pastor no sabe, nuestras esposas no saben, nuestros hijos no saben, pero sí lo sabe el Señor. Él sí lo sabe y Él pesa los corazones. Y sabe que realmente quién eres o quiénes somos, hermano. Y a Él no podemos engañar. Engañamos a medio mundo, pero a Él nunca podemos engañar. Pero este hombre, Daniel, era muy diferente. Había impactado la vida de él. Me recuerda la predicación de Jonás, que hasta el rey se arrepintió.
¿Se acuerdan la predicación de Jonás? Que hasta el rey se arrepintió. Aquí Daniel había hecho algo maravilloso en la vida de él. Y seguimos leyendo, dice. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. ¿Qué dice, hermano? Él te librará. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con un anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Interesante. Yo me imagino la vida de ese rey. Y Daniel en el foso de los leones. Ese rey en su casa. Imagínense, hermano, nos metemos en la historia. Métese en la historia. Su hijo en un foso de los leones. Porque cuando mandamos a nuestros hijos allá afuera, a la universidad, al liceo, está alrededor de qué? De un poco de leones que se lo quieren comer. Cuando mandamos a nuestros hijos allá al liceo, a cualquier lugar, hay un buen grupo de leones que se lo quieren comer, porque Satanás dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien destruye, a quien devorar. Pero usted y yo en nuestras casas nos quedamos viendo novelas, nos quedamos haciendo otras cosas, cuando nuestros hijos están expuestos allá afuera, sin tener el temor. Y vemos a este rey ayunando por un hombre que lo acaba de conocer. Pero no veo un padre, no veo una madre ayunando por sus hijos. No veo una esposa ayunando por su esposo. No veo un esposo ayunando por su esposa. No veo una familia ayunando por sus hijos. Pero si veo una familia cuestionando a otra familia. Esto está duro, claro que está duro. Porque Daniel me va a enseñar algo importante, hermano, la dependencia de Dios. Amén, amén. Y es lo que la iglesia hoy en día necesita, depender 100% de Dios y no de los hombres, porque los hombres nos fallan. Dios nunca nos ha fallado. Amén. Después llega el rey, triste. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, ¿siervo de qué? ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es su Dios, hermano? Bueno, ¿cuál es su Dios? Realmente, ¿cuál es su Dios? ¿Realmente es su Dios, hermano? ¿En realmente es mi Dios? ¿Y por qué no hay cambios en mi vida, Señor? ¿Siervo de qué? De Dios viviente. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la leona? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. ¿Sabes qué? A pesar de que el rey es un hombre, Daniel le honra. Daniel le honra. Sométase toda autoridad. ¿Saben qué? Una de las cosas que nosotros no hacemos es que no estamos sometiendo a las autoridades. Pero las autoridades que están son puestas por Dios. Y aquí vemos a Daniel, que aún ahí nos enseña que el que pone rey, el que quita rey es el Señor. Amén. Y sométase a toda autoridad, porque las que están son puestas por Dios. Y dice: oh, vive el rey para siempre.
mi Dios envió a un ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no le hiciesen daño, porque ante él fui que. ¿Saben qué, hermano? Muchas veces hemos sido hallados fieles a los hombres, pero a Dios no. Sí, hermano, los hombres nos dicen que tremendo, hermano, tremenda hermana. Wow, mira, María, mira, 200 arepas, mira cómo las hace, mira esto, mira limpia por aquí, limpia por allá, limpia por allá. Y en el cielo, el Señor diciendo, si entendieras esto, Marta, Marta, fatal, si lo entendieras, que es mejor dar a los pies, si lo entendieras. ¿Cómo quisiera que lo entendiera Marta, Marta, afanada y turbada? María nunca se le va a hacer quitado lo que tiene, porque está a los pies de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque aquí podemos limpiar, aquí podemos hacer grandes cosas. Porque el problema no es aquí, hermano. El problema lo tenemos en nuestros hogares. Hogar fuerte, iglesia fuerte. Amén. Hermano, hogar fuerte, iglesia fuerte. Daniel, ¿sabes qué? Fui hallado que inocente. ¿Delante de qué, no? Delante de ti, oh rey. Yo no he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo. ¿Sabes qué, hermano? Si algo puedo entender por medio de ese libro, es que Dios no puede ser burlado. Y lo que puede estar pasando en la vida de cada uno de nosotros, que no hay crecimiento, que hay estancamiento en cuanto a la obra del Señor, es muchas veces que hemos hecho cosas en nuestra fuerza sin la dirección del Señor. Sí, hermano. Porque uno, muchas veces, porque Dios le ha dado dos buenas manos, nos ha capacitado, nos ha dado talento. Y como yo puedo hacerlo sin la dirección de Dios, y puedo dar una imagen mía, pero al final, el que tiene la última respuesta es el Señor. Al final tu fracaso será lo que tú has construido, lo que yo he construido. Cada quien abre el hueco donde quiere caer. Cada quien abre el hueco donde usted quiere caer, donde quiere caer. Si usted sabe que está haciendo las cosas mal y está acabando ese hueco, la caída posiblemente, si el hueco lleva 30 centímetros, posiblemente se parte nada más el tobillo en su caída. Pero usted sigue construyendo, sigue haciendo cosas ocultas delante de los hombres, porque Dios no puede ocultarse, y ya lleva 1 metro ese hueco, y bueno, cuando caiga posiblemente ya no va a ser el tobillo, sino la rodilla. Y así sigue, cuando lleva 2 metros en el hueco, ya no va a ser la rodilla, sino va a ser la columna, y va ahora a depender de otro. Porque si usted se le parte la columna, se daña la columna, usted va a depender de otro en todo, porque la columna tiene mucha importancia en el ser humano. Qué triste, hermano, porque así a veces vivimos, hermano, construyendo un hueco donde vamos a caer y después no hice nada para el Señor porque dependía ahora de otro. Cuando hoy podemos decir como Daniel, proponer en mi corazón hacer lo que es correcto. Y hacer lo que es correcto va a traer consecuencias a su vida, hermano. Posiblemente las personas que tú tienes muy allegadas a ti se te van a apartar porque ya no eres el mismo. Yo prefiero quitarme esas personas que el Señor me las quite, que yo estar con esas personas y no hacer nada para el Señor. No hacer nada para el Señor, porque me puedo encontrar en un punto, como el Señor se lo dice en el libro de Santiago,
Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo no quiero encontrarme siendo enemigo de Dios, porque nadie puede pelear con el fuerte y ganarle. Usted y yo no podemos pelear con Dios y ganarle. Si usted cree que puede ganarle a Dios, ese ha sido el problema de usted mismo, que cree que podemos pelear con Dios y ganar. Y por eso es que no nos ponemos a cuenta también, porque todavía tengo una esperanza de que le voy a ganar. No, hermano. ¿Por qué no hacer hoy y tomar decisión y decir, Señor, quiero proponer algo en mi corazón? ¿Qué? No contaminarme con la comida de este mundo. ¿Y qué es la comida de este mundo? ¿Usted cree que hay al mercado? No, hermano. Con lo que lo está deteniendo a usted, con lo que me está deteniendo a mí. Y eso lo sabe usted y yo. Pero si algo debo entender, que mi Señor es el único que me puede librar de todo esto. Es Dios, hermano. Amén. No es una iglesia, no es un pastor, es Dios. Amén. Amén. Es Dios, hermano. La gracia de Dios en nuestra vida. La gracia de Dios. Te libró de la condenación del mundo, del pecado, perdón. Y ahora te quiere librar de la condenación del mundo, porque el mundo atrae, el mundo contamina, el mundo destruye. ¿Vamos al cielo? Sí, amén, hermano, pero con muchas heridas, porque este mundo lo que hace es heridas. Sí, hermano, vamos al cielo, claro que vamos al cielo, porque es un regalo de Dios. El cielo es un regalo de Dios. Pero el usarme va a depender de mí, que me pare firme y proponga en mi corazón no contaminarme con la comida del rey. Usted sabe qué comida está comiendo. Yo sé qué comida estoy comiendo. Y por eso es que cuando Dios me dice, ten cuidado. Vamos a orar, hermano.